Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la tercera tutoría del curso de gestión de calidad. Y que ya me escuchan y les agradezco mucho su presencia. Vamos a empezar por dudas que ustedes tengan para podérselas aclarar. Les escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches, Diana. Diana, Diana, perdón. sí, es que, bueno, quería saber si íbamos a hablar un poquito sobre el proyecto hoy. Por supuesto, ese es uno de mis temas candentes del día. Sí, proyecto. Vamos a hablar, a explicar exactamente qué es lo que tienen que hacer en la parte A del proyecto. Muchas gracias, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan hasta ahora? Ya les subí la primera tarea. Voy a explicarles con la plataforma para que me entiendan. Ok, la primera tarea, si ustedes vieron, todos, bueno, ya estoy grabando, ¿verdad? Por aquello. Ustedes vieron, la tarea la manejamos en un foro de tareas. Aquí fue donde ustedes incluyeron todas sus tareas y sus comentarios. Pero para efectos de calificación, la tarea está calificada en el campo correspondiente, que es aquí en tarea 1. Entonces, en tarea, ustedes van a poder revisar sus datos, porque ahí yo no bueno, todos están calificados. ¿Dónde los califiqué yo? Yo es tarea 1. ¿Ok? Están calificados ahí por grupos. Entonces, pueden ver la tarea y ahí van a encontrar la retroalimentación. La retroalimentación que yo les propuse para esta vez son dos cosas. El documento que ustedes subieron, con marcado en amarillo cualquier observación que se les haga de retroalimentación, ahí la van a ver. Y también una pequeña tabla que está colocada, yo no sé cómo lo visualizan ustedes, pero yo lo veo de esta forma. Yo tengo aquí coloco la calificación, aquí les coloco una tabla que es el resumen de la evaluación que ustedes recibieron. Y en la parte inferior vienen las observaciones, aquí en las observaciones, por qué se les está rebajando. Y en la parte inferior está el documento, como les dije, con algunas observaciones en amarillo. Obviamente existe un proceso de reclamo y todo esto, pero si ustedes gustan, si tienen alguna duda sobre cómo les califiqué o cualquier tema al respecto, me pueden escribir por el correo indicándome exactamente qué vieron. O sea, por ejemplo, en el punto 3, usted dice que yo no contesté la pregunta del profesor. Entonces, que ustedes, yo les pueda aclarar cualquier cosa, y si ya este proceso no satisface sus expectativas, entonces pueden hacer el proceso de reclamo formal que ya existe en la UNED. Entonces les sugiero eso, que es como un poco más rápido, pero igual tienen la potestad de hacer su proceso de reclamo directamente. Daniel, está su cámara dando vueltas por todo lado. Ok, ese es el primer punto que quería decirles de la tarea. Entonces ya están calificadas, ya lo tienen en su entorno de notas, tienen las retroalimentaciones, revísenlas y cualquier cosa me indican. Ok, hasta ahí todo claro. Y una manita de sí, entonces está bien. Y siguiente punto. Sí, ok, gracias. Gracias, Cindy. Ahora vamos a ver un poco el tema que me consultaron sobre el proyecto. ¿Ok? Vamos a leer la guía para el proyecto.
Supongo que ya todos están trabajando en el proyecto porque ya tenemos rato. Así que supongo que me van a hacer una lluvia de preguntas y yo espero poderles contestar todo lo requerido. ¿Ok? Entonces, voy a ir pasando básicamente lo del proyecto. Ok, lo primero, aclarar que no estoy necesariamente aprobando propuestas de proyecto, salvo que ustedes tengan alguna duda sobre un proyecto que quieren hacer o un tipo de empresa, me pueden consultar, pero yo trabajo con cualquier tipo de empresa, ya sea de servicios, de fines de lucro, o ONGs, privadas, grandes, pequeñas, todo es prácticamente para mí una organización y todo puede funcionar. Pero igual si tienen dudas me las pueden plantear en el foro o en el correo y yo les atiendo con mucho gusto. Muy bien. El proyecto tiene dos partes, A y B, valga. La B, por ejemplo, cuando la hagan, no tienen que volverme a poner la A ni mandarme la A corregida, nada de eso. La A se manda una vez y la B se manda una vez y listo. Ahora vamos a hablar específicamente de la A y en la cuarta tutoría hablamos de la B. Ok, vamos a trabajar con la norma 9001-2015 que ya ustedes tienen. Ok, y ahí tienen las rúbricas y de todo. Todo esto lo vamos a ver. Ok, aquí dice que cada uno va a tener la aprobación de la empresa. Como ya les dije, me brinco eso y ustedes eligen su propia empresa y me dicen cómo lo quieren hacer. Luego, después dice, debido al peso del proyecto, debe destinar el tiempo suficiente para tener los resultados esperados. Yo sé que están trabajando en grupos, estamos bastante bien, espero con eso. Es obligatorio suministrar una carta. Ok, yo en esto siempre me agarro con ustedes y digo, es indiferente para mí carta o correo electrónico. Ya estamos un poco más modernos y un correo es suficiente para mí. Eh, ok, aquí tengo algunas dudas en chat, voy a consultar, atenderlas. Entonces, les quería decir que no ocupo una carta firmada y sellos y todas esas cosas. O sea, con un correo electrónico de alguna de las partes de la empresa que les avale su trabajo, que diga que quién fue o quiénes fueron, estoy feliz con eso. Ustedes nada más adjuntan el correo al proyecto, a la parte B del proyecto, lo pueden poner en la A, pero yo prefiero que esté en la parte B y con eso yo tengo evidencia de eso. Entonces, la no me importa, puede ser nada más, obviamente, un correo enviado por desde las plataformas de la empresa, mencionar el tema del proyecto, cuáles integrantes fueron, puede que haya casos en los que ustedes no pudieron ir todos y solo fue uno o fueron dos y la empresa no quiere decir que todos fueron, entonces no importa que pongan los uno o los dos que fueron, yo me doy cuenta de la participación de los otros a través de la portada del proyecto. Ahí, si ustedes no hicieron nada y no fueron, pues probablemente su grupo les va a bajar puntos y no van a tener una participación del 100%. Entonces, eso no me preocupa tanto a mí. Después, tienen que indicar el nombre del puesto de la persona y, bueno, en ese caso no ocupa una firma porque, como les dije, puede ser un correo electrónico. Nada más la persona y el dato de contacto, ya sea el correo, el teléfono, cualquier forma que podamos ubicar la persona si tuviéramos alguna duda. Hasta ahí todo claro. Vamos a ver de Maripaz. Nuestro proyecto es de una empresa familiar de yogur. Realmente no sabía qué poner de objetivos. Ok, yo soy de bibliotecología y no sabía cómo establecerlo. Podría quedarme ok. Los objetivos de un proyecto en gestión de calidad van a relacionarse básicamente con diagnosticar, que es lo primero que vamos a hacer, y desarrollar o implementar algún componente de los requisitos de la norma. Eso es básicamente lo que vamos a ver como objetivos. Ahorita en el desarrollo de la explicación de cada una de las partes, pues ya veremos
cómo nos lo pide y cómo podríamos orientarlos en ese sentido. Ok, recuerden que cualquiera me puede interrumpir, nada más empieza a hablar y atendemos las preguntas de una sola vez. Primero, aclaración, ¿verdad? Trabajamos en los grupos de proyecto que ya tenemos formados para la tarea. Hay un grupo, lamentablemente, y me disculpo por eso, pero no pude hacer más. Hay un grupo de 2 personas, todos los demás son de 4. Y tengo dudas con el grupo 18. Yo creo que al final no se formó porque no tengo entrega de tarea del grupo 18. Y veo también que tuve varias faltas de tareas de la API 1, o sea, tengo 70 alumnos, se supone, y tuve 66 tareas por ahí. Entonces, creo que me faltan algunos. Pero bueno, como les dije, lamentablemente no hay reposiciones, y los que no entregaron, pues lamentablemente no podemos hacer nada. Pero como les dije, la ventaja es que trabajamos todo en 20 puntos, entonces el que tuvo la mala suerte de no poder entregar el API 1, pues tiene una nota basada en 80 y trate de obtener los puntos suficientes de ahí en adelante. Pero existe un caso que estoy justificando que debía entregarme la API 1 el día de hoy, que le di 2 días adicionales de tiempo, por una razón completamente justificada. Entonces, salvo ese caso, todos los demás pues ya debieron haber hecho la entrega, que estará revisada en una semana. Ok. Entonces dijimos, grupos de 4 o de 2 en el caso, deben aplicarse los requisitos de la norma indicados por el profesor. Ok. Y elaborar un procedimiento y formatos relacionados con estos requisitos. Ok, igual si no hay carta o correo de la empresa, o sea, si hay no pasa nada, pero si no está, debo bajarles un 30%. Entonces, por eso es que yo pido que las cartas se entreguen con la parte B del proyecto, porque me es más fácil revisarlos todos en un solo tracto. Y en un solo tracto prefiero que sea el segundo, porque así todos pues sabemos si tuvieron problemas para entregar la carta en el primero, pues la hacen para el segundo. Entonces, lo lógico es que revisemos todas las cartas en el segundo. Así que, por favor, adjúnteme en ese correo, carta o lo que sea escaneado en el documento para la parte B del proyecto. Ok. Que la persona que no entregue las entidades plataforma, ok, sí, no hay otra forma de entregas más que la plataforma. Recuerden, se entrega un documento, igual que como en la tarea, en los proyectos se entrega un documento por grupo. Recuerden que el mecanismo permite que yo le dé la calificación a uno y automáticamente todos los miembros del grupo reciben la retroalimentación. Entonces, es bastante sencillo. Así que solo suban uno por grupo. Ahí define el formato de letra y todo. Yo no soy muy delicado en eso, no se preocupen. Nada más no me gustan los documentos extensísimos ni las historias de 20 páginas. Eso lo vamos a ir regulando poco a poco. Pero sí, obviamente ocupamos un documento electrónico claro y que desarrolle todos los puntos que están para el proyecto. Ajá. En la portada, lo que voy a pedir es que esté el centro universitario al que ustedes están y el porcentaje de trabajo de cada estudiante. Si no está el porcentaje de trabajo de cada estudiante, asumiré que es igual para todos. Si ustedes no me ponen nada, como les dije, para mí todos trabajaron igual. Si tienen algún problema con algún compañero, pues obviamente háblenlo primero, traten de no, o sea, de aclarar cualquier duda en el proceso y ya finalmente si el aporte no es lo significativo, pues entonces toman la decisión de registrarlo aquí en la portada y yo lo tomaré de tal forma para la calificación. ¿Ok? Usar sistema Chicago para referencias y demás. Ok, parte A. Buscamos
que se establezca y explique una metodología para revisar el cumplimiento de los requisitos de la norma. ¿Ok? Nos están planteando que hagamos un diagnóstico. En esto a mí no me gusta mucho, vamos a tratar de mejorar esto un poco, porque la norma es muy extensa y entonces a veces hacer un diagnóstico pues no nos va a quedar del todo bien si no tenemos una herramienta para hacerlo, pero vamos a ver qué nos propone. ¿Ok? Aquí viene como en la portada, tiene que, ya eso es del índice, eso no, un índice con números, ¿verdad? Por aquí ya, porque me he encontrado índices sin números. ¿Ok? Introducción. Este apartado tiene como objetivo ubicar al lector. ¿Ok? Entonces, toda esta parte tiene un total de 3 páginas. Vamos a hacer como las generalidades de la empresa, o sea, el por qué. Voy a apagar la cámara para que quede menos densa la grabación. Ok. Básicamente, identificación de la empresa, la visión, misión, antecedentes históricos, tipo de organización, ubicación geográfica, o sea, unos datos generales de qué empresa tienen, la ubicación del, bueno, la justificación del proyecto, de por qué se va a hacer ahí, por qué eligió esos procesos. Si es una empresa más grande, pues uno se centra y reduce los procesos que va a haber, o si es una empresa pequeña, pues desarrolla toda la empresa. Teniendo claras las oportunidades de mejora de la empresa o institución, se deben plantear objetivos generales y específicos que se quieren cumplir con el desarrollo del trabajo. Para redactar los objetivos se puede utilizar taxonomía de... Ok, aquí ya vamos a contestarle a la compañera. Ok, en una primera etapa tenemos que hacer un diagnóstico, pero posteriormente a ese diagnóstico, la parte B vamos a hacer el diseño, y el diseño va a desarrollar algún requisito que elijamos a partir del diagnóstico que hicimos. Entonces, los objetivos del proyecto, como les dije al principio, va a ser de diagnosticar o conocer o evaluar el nivel de cumplimiento de la empresa con respecto a la norma. Hay varias formas de redactarlo, pero lo que primero ocupamos hacer es diagnosticar el estado de la organización con respecto a los requisitos de norma. Un segundo objetivo ya va a ser diseñar a partir de las oportunidades de mejora principales detectadas en el diagnóstico un procedimiento o algún control que permita a la organización minimizar el impacto o controlar ese aspecto. Entonces, por ahí va más o menos los 2 objetivos principales que podemos desarrollar en el proyecto. Alcances y limitaciones, pues nos va a decir hasta qué podemos y qué no podemos hacer. Y casi siempre las limitaciones de alcance se determinan por el plazo del proyecto, que es muy corto para que podamos concluir o ver en operación lo que estamos proponiendo casi siempre. ¿Ok? Igual todo lo que limita el proyecto, pero eso es más conocido. Tienen que hacer un marco teórico de 6 páginas que puede incluir un poco de norma y con al menos 3 referencias de las bases de datos de la UNED, o sea, usen algunas referencias válidas. Si no encuentran de la UNED, pues de otro lado, pero que sean formales. Otro de los puntos es que pide que describamos la metodología para realizar el proyecto. Ok, ¿qué es metodología? Es enumerar los pasos que usted va a realizar para generar el documento final que vamos a presentar. Entonces, voy a decirles que una metodología para cocinar arroz. ¿Ok? Entonces, la metodología para cocinar arroz es como el resumen de los aspectos que yo voy a hacer sin detallar demasiado lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero es verificar que tenga los ingredientes suficientes para hacer arroz. Después, no sé, lavar el arroz, para los que lo aplican así.
Después, no sé, preparar el aceite, la olla, o sea, usted va definiendo como las etapas que usted va a seguir. Eso es como la descripción metodológica en términos muy resumidos. Es describir qué va a hacer usted para que de producto final tengamos el diagnóstico que esperamos. Ahí en metodología no es que van a desarrollar herramientas, van a enumerarlas, o sea, decir qué es lo que van a hacer. O sea, yo esperaría como una lista de puntos, de 6 a 10 puntos, que me indiquen lo que ustedes van a hacer para poder cumplir con los requisitos del documento que estamos planteando. Hasta ahí va claro. Vi que alguien me estaba escribiendo algo, pero ya ahora no. Bueno, seguimos. Descripción de la situación de gestión de calidad de la organización. Aquí tenemos que hacer como una especie de diagnóstico. Indicar cómo se maneja o gestiona la función de calidad, si hay una persona o departamento asignado a esa función. Especificar brevemente qué acciones se ejecuta la organización en relación con la gestión de calidad. O sea, ¿qué tenemos en gestión de calidad en la empresa? Ok. Muchas respuestas me he encontrado así. Digamos que tenemos un lavacar. Y me van a poner ahí, no tenemos nada de calidad, no tienen nada desarrollado, no tienen un encargado de calidad y listo, ahí quedaron. Ok, aunque las terminologías, criterios o estructuras no sean formales, existen en las empresas. Entonces, por ejemplo, fui a lavar el carro hace unos días. Parte de la atención o del proceso de calidad de ellos es definir exactamente qué es lo que quiere el cliente. Entonces le empiezan a decir, bueno, qué tipo de lavado quiere, si lo quiere encerado, qué tipo de productos utilizamos, o sea, es definir las especificaciones con el cliente. Entonces, eso es el criterio, uno de los aspectos que caracterizan ese lugar con respecto a calidad, a pesar de que este muchacho, que es el que lo atiende a uno, pues obviamente no tiene una formación en calidad de ningún tipo, pero sí aplica conceptos de calidad y eso es lo que quiero que ustedes identifiquen en la empresa en la que están haciendo el proyecto. Profe, una consulta. Dígame, Diana. Digamos, esa parte número 4, ¿verdad? Lo que usted está explicando sobre la descripción de la situación de gestión de calidad de la organización, ¿se contesta tal cual sale ahí, digamos, como pregunta o se le pueden poner ciertos subtítulos a criterio personal del estudiante? Sí, puede crear subtítulos porque queremos que desarrolle esos 3 aspectos, pero puede hacerlo, sí, más libremente, no es que son como preguntas que debe contestar. Ok, perfecto, gracias, profe. Con gusto. Ok, explicar si la organización tiene algún interés por desarrollar un sistema de calidad. Ustedes van a hacer esa pregunta específica y probablemente o les van a decir no tenemos ni idea de qué es eso o la expectativa mía es que a través del proyecto de ustedes, ellos vean las ventajas de tener un sistema de calidad y puedan decir, pues, no sabía que existía y puede ser interesante, o he oído de eso y puede que me interese por lo que ustedes están desarrollando. Es como motivar a las empresas a crear sistemas de calidad y esperamos que documentados y ojalá para hacerlos formales. ¿Ok? Hasta ahí va todo bien. Y entonces, esta es la rúbrica para calificar la parte de gestión, pero la parte de la primera parte, que es que tenga portada, esa es como la estructura, que cumpla con toda la estructura, que tenga la portada, que tenga introducción, marco teórico, metodología y la situación actual de la organización. Ahí también cómo califican la introducción. Entonces está la rúbrica que les va a decir todo lo que esperamos en esa introducción, la justificación del proyecto, también cómo se califica, el marco teórico y igual se califica específicamente si cumple con las referencias del sistema Chicago. También resumen de los principales conceptos teóricos con al menos 3 referencias. Eso es lo que esperamos
obtener de bibliografía la metodología que se está detallada, la situación de gestión de calidad, desarrollar las preguntas en forma clara, completa y correcta. Eso es lo que esperamos de ese aspecto. Ok. Entonces vean que el proyecto en la parte A es muy, muy sencillo. Y esperamos que ustedes sobre todo le den especial atención a esta parte, que es cuando realizan la descripción. ¿Sí? ¿O no? Es que tenía como una comunicación ahí rara, pero no, nada que ver. Ok, entonces, básicamente esa es la principal etapa que queremos desarrollar del proyecto. Hasta ahí, dudas, dispárenme con todas las dudas que tengan. Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Esa parte como que tan extensa tiene que ser. Me repite que ahí sí no le oí. Es que está lloviendo mucho aquí. Que si esa parte número 4, ¿cuál es la extensión de páginas? Ok, eso no tiene un límite de páginas. Esperaríamos que a toda esa parte sean a lo sumo 3 páginas, pero puede ser menos, obviamente. Pero sí queremos una respuesta concreta o concreta, no tanto, clara y justificada de cada uno de esos aspectos. ¿Qué hace la organización? O sea, realmente queremos saber qué hace la organización en términos de calidad. Ahora, eso nos va a permitir, y eso para que una vez lo sepan, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que ustedes nos digan, de acuerdo a esa concepción de calidad que tiene la empresa, ¿qué aspecto podríamos desarrollar? Aquí, lamentablemente, no lo indica, pero cuando uno diagnostica, vamos a ver, en este apartado deben establecer que hay herramientas que emplearán para la recuperación de la información para realizar el diagnóstico. Ok, eso sí no lo dije. Ok, sí, eso es lo que me estaba haciendo falta. Estas 3 preguntas son complementarias, pero yo tengo que hacer un diagnóstico de la empresa. ¿Cómo debería tener alguna herramienta para diagnosticar? Este dice, deben establecer y crear las herramientas que emplearán para recopilación de información necesaria para realizar el diagnóstico. Por ejemplo, para valorar la situación de la empresa respecto al cumplimiento del requisito de la norma, deben construir una herramienta que les permita realizar una verificación del cumplimiento con la empresa. Vamos después a describir cómo va a dar respuesta al apartado o requisitos que le fueron asignados. Yo todavía no estoy asignando requisitos, tengo que esperar su diagnóstico o ver que esa etapa la tengamos. Voy a ver si aquí en materiales de apoyo. Ok, no lo tienen aquí todavía. No, yo creí que lo tenían. Ustedes pueden diseñar una herramienta para diagnosticar, pero creo que va a ser un poco más complejo para ustedes si lo hacemos de esa forma. Si ustedes gustan, yo hoy en la noche les puedo colocar una herramienta para hacer diagnóstico que les va a permitir pues seguirla y ustedes nada más completarían ese formulario que yo les pondría que es un Excel y con ese Excel ustedes pues cumplen los requisitos que estamos planteando. El problema es que a veces la norma es muy amplia. Entonces voy a tratar de ponerles algún mecanismo para reducir. Por ejemplo, la norma tiene 8 capítulos evaluables, entonces voy a tratar de decirles, escojan 4 o 6 de los capítulos que hay
para que ustedes no tengan que hacer un diagnóstico tan detallado de todos los requisitos de norma, porque la mayoría de las empresas son muy rudimentarias, que eso es lo que yo espero. Entonces, la norma es muy técnica para esos aspectos. Entonces, por ejemplo, hay un apartado que es de diseño y tiene 7 requisitos y una serie de partes para evaluar el diseño. Y yo estoy casi seguro que muchas de las empresas donde están, pues si hacen diseño no lo hacen formalmente. Entonces ese requisito pues debería ser muy genérico a la hora de evaluarlo. O sea, si tienen diseño, pues si lo hacen formalmente o no, y listo. O sea, no entrar con el detalle de los requisitos. Entonces, les prometo que hoy en la noche me siento a buscar una herramienta fácil para que ustedes puedan hacer un diagnóstico de forma que todos usen el mismo, porque si no, me va a quedar con cada quien va a matar las pulgas de su forma y nos va a quedar un poco torcido ese diagnóstico. Entonces, mejor les voy a dar una herramienta para eso. ¿Estamos de acuerdo? O si los que ya han trabajado el proyecto me cuentan cómo hicieron el diagnóstico para ver si van bien o si les ayuda un poco. Les escucho. Yo creo que con el Excel funcionaría mejor, profe. ¿Ok? Profe, una consulta. Para hacer la Claro. parte 4, ¿verdad? Digamos, no se necesita que la parte 3 esté hecha, o si es indispensable. Es que como eso, digamos, somos 4 compañeras y nos repartimos como uno por cada persona, entonces vamos a ir trabajando quizás los mismos días. Está bien. Lo único que les digo que si ustedes reparten el trabajo y a una sola persona le toca la parte 3, la mataron, ¿verdad? Porque la parte 3 del diagnóstico es bastante pesadita. O sea, realmente es hacer un diagnóstico de toda la empresa en términos de calidad. Entonces, esa cuarta parte son preguntas que usted nada más, pues sí tiene que entrevistar a los encargados, pero el diagnóstico, ya dije, es un Excel que tiene que llenar de una serie de preguntas que tienen que contestar y buscar algunas evidencias de eso. Entonces, yo, si hubiese una distribución que hacer, yo pondría 2 personas en diagnóstico y de las 4. Y las otras 2 Para divididas en efectos, el proyecto. Dime. para efectos de diagnóstico ya, digamos, digamos, en la parte A es como estudiar esas herramientas y cómo se van a hacer las implementación de mejoras y todo eso, pero el diagnóstico como tal se realiza hasta la parte B, o estoy confundida. No, eso se hace en la parte A, porque vea que estamos, todo esto es parte A. La parte B lo que trae es el diseño de propuestas, partiendo del diagnóstico. No, vamos a ver. Así, pero es que ya esto es basado en lo que yo les asigne. Entonces, por ejemplo, sí parece que hay 2 veces diagnóstico, pero no. En este caso, primero vamos a diagnosticar la organización como un todo basado en la norma. Y después yo les voy a asignar requisitos específicos para que hagan el diseño. Entonces, ya cuando, digamos, para darles un ejemplo, ustedes valoran toda la norma en esta herramienta de metodología de diagnóstico. Y vamos a encontrar que una de las debilidades es el área de compras. Entonces yo les asignaré el área de compras para el diseño. Entonces ahora ustedes tienen que hacer un diagnóstico ya específico de cómo, está el área de compras actualmente. En esta primera parte, en la parte A, hicieron un diagnóstico general de la empresa con todos los requisitos que yo les asigné o con todos los requisitos que vamos a tener en la herramienta. Y en la parte B ya vamos a diagnosticar requisito y subcláusula por subcláusula de los requisitos que yo les asigne. Entonces ya ahí sí, si les toca compras, pues ya tienen que leer todo el apartado de compras de la norma y evaluarlo y después diseñar en
en consistencia con ese apartado. No sé si logro explicarme. Sí, lo único es que, digamos, nosotros no sabíamos como que esa era la parte más pesada porque también nos referenciamos de la tabla de calificaciones y todas las partes cuestan 4 puntos. Entonces vimos que toda la parte A tenía el mismo peso, por decirlo así. Sí, sí, está bien. Pero, ya y al final, es que yo no diseñé la herramienta del, del proyecto, ¿verdad? Entonces me toca a mí calificarlo y ya cuando lo veo, yo sí veo dónde tiene que estar lo más complejo. Entonces, por eso es que lo veo así. Pero igual, como usted dice, yo no puedo cambiar la calificación. Lo que sí les digo es que si hacen por partes iguales, esa persona o va a tener más trabajo que otros o el diagnóstico no va a ser suficientemente claro y puede que el grupo pierda puntos ahí. Entonces, yo no me salgo de las rúbricas ni de los estándares, pero sí esperamos que eso nos permita tener un diagnóstico de la empresa en términos de calidad. Está bien, profe. Entonces usted subiría el documento entre más tarde y mañana para la herramienta, para trabajar la parte 3. Exactamente, Bueno, muchas gracias. con mucho gusto. Ok. Profe, perdón, una Por supuesto, consultita. sí. Es que si tenía problemas de red, estaba viendo que, bueno, ya pasaron la parte del marco teórico. Ahora que estás mencionando lo de la herramienta para el punto 3, ¿habrá alguna herramienta o alguna guía para el marco teórico? No sé, me parece que, bueno, sí es de 6 páginas y demás, tiene que tener las referencias y demás, pero como alguna estructura básica para no pasarme ni perderme a la hora de realizar el marco teórico. Ok. Eh, realmente, el marco teórico es una preparación para ustedes, para que tengan, ¿dónde está el marco teórico? Presentación, más abajo. Ajá. Para que tengan un poco más claro lo que van a diagnosticar o las herramientas que van a usar para diagnosticar o para conocer un poco la empresa. Entonces, el marco teórico debe centrarse un poco en lo que es la norma, en algunos de los requisitos de la norma, en algunos de los términos de la norma. Entonces, es bastante sencillo porque, como digo, va a ser general para utilizar la norma como herramienta de diagnóstico. Y entonces, como eso, ¿qué haría yo? Pues busco norma ISO 9001-2015. Y ahí viene un montón de temas o un montón de links que les van a dar información que ustedes van a leer y van a poder utilizar parte de esa información para crear su marco teórico. Entonces, no se preocupen, no es complicado. Lo que sí espero es que dentro de ese marco teórico tengan algunas definiciones importantes que vayan a usar para poder diagnosticar y que vayan a usar para entender un poco los términos de la norma, porque vamos a hacer dos partes. Como decía, por este proyecto, parte A, vamos a diagnosticar en términos generales y en la parte B vamos a diagnosticar en términos específicos y vamos a desarrollar una propuesta de mejora en un requisito asignado para cada uno de ustedes. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Sí, gracias. Sí, es algo como más general. Y es no exceder de las 6 páginas, no es que tiene que ser 6 páginas, puede ser No, 4, más 5. bien, con 3 estoy feliz. O sea, no, realmente 6 son muchas. Sí, sí, es como Entonces, un aproximado, más bien. ajá, Y más. el formato del marco teórico, estaba buscando, hay varios formatos, pero propiamente el formato como tal es estilo tabla, que con las columnas, con las cualidades, objetivos, Algo o hay un sencillo. formato. Subtítulos, o sea, una serie de temas que usted va a desarrollar de marco teórico, en el cual va a poner un subtítulo, lo desarrolla, cuenta con sus referencias y listo. Así va a ser eso es todo lo que yo espero del documento de marco teórico. Listo, gracias. ¿Ok? ¿Más dudas? Todos los otros muy callados. Eso significa que no han empezado con el proyecto. Ya me está preocupando.
No, tienen algunos días. Déjenme ver cuándo es la fecha. Está viendo que el 18, no tantos. Por eso les digo, sí, todavía les quedan algunos días, pero no muchos. Bueno, Exacto. parte del proyecto. Ajá, disponible. Y cierra el 18 de julio a las 11 de la noche. Bueno, sí, en términos de tiempo estudiante, pues sí les quedan 12 días. Está bien. Entonces, para que aprovechen su tiempo en ese sentido. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Si ya no hay más dudas con el proyecto, arranco con la teoría, o si tienen dudas, pues sigo con ustedes. Díganme cómo están. ¿Ok? Entonces haré caso de que ya todo quedó clarito. Pero la otra. Acomodando mis monitores. Ok. Perfecto. Ok, Cindy León nos regaló esta presentación que usamos para explicar la parte de hoy. Bueno, aclarar que en la tutoría 2 hicimos una revisión completa de la norma y vimos los requisitos en general que esta norma tiene. Ya ustedes tienen la norma ahí disponible para ustedes. Y espero que la lean. No, obviamente no tienen que aprendérsela ni estudiarla detalladamente, es entender cómo funciona una norma que tiene ciertas etapas, en ese caso está dividida por capítulos, y en general qué requisitos abarca cada capítulo. Entonces, eso es lo que espero que hagan de una lectura de la norma detallada. Denme un segundo que tengo una puerta que me suena. Ok, estoy de vuelta. Como dije, vimos un poco la norma. En la tutoría 4 vamos a ver un poco lo que es el proceso de auditoría. El día de hoy vamos a ver un poco de los términos generales del libro, que ustedes lo tienen, que es bastante bueno. Igual hay algunas relaciones a la norma, pero tratamos de verlas todas en la clase pasada. Ok, primero decirles que hay unas 5 S, ¿verdad? Realmente hay 9 S, pero en términos de las principales o las primeras que salieron, se llamaba la teoría de las 5 S, que es la base japonesa para crear una cultura dentro de la organización del orden y la limpieza para que esto nos permita trabajar con calidad. Entonces, esas 5 S son una metodología que muy vieja ya en Japón, pero que nos ha ayudado mucho aquí para poder organizar nuestras empresas. Y muchas empresas todavía ni esto tienen, o sea, realmente deberíamos procurar implementarlo porque nos ayuda
a ser más organizados. Afortunadamente, antes las empresas eran más en papel, o sea, más, ahora trabajamos mucho más documentación electrónica y eso hace que el nivel de desorden en términos administrativos sea menos evidente, pero igual 5S puede aplicarse a temas completamente digitales como los que manejamos en muchas de las empresas. Entonces, estas 5S vienen del nombre de cada una de estas herramientas en su término en japonés y que realmente se llaman así porque se logró que todos los nombres empezaran con S a la hora de pronunciarlo. Entonces, o seleccionar es realmente definir qué es lo que sirve de lo que no sirve y poder dejar limpias las áreas, o sea, dejar como espacios para poder trabajar y identificar adecuadamente estas cosas que no trabajan bien o que no están bien y dejar de acumular basura y botar todo aquello que no sirve. Ordenar es mantener un lugar para cada cosa. Tener, por ejemplo, si tengo un laboratorio, pues identificar las gavetas donde va cada tipo de instrumento, cada tipo de material, para que no hayan desórdenes, como ese ejemplo que están ahí, una pared con herramientas que suele ponerse el dibujito de la herramienta para que se sepa que ahí va exactamente. Entonces, cuando usted la toma y la va a devolver, pues sabe exactamente dónde ponerla. Limpiar es otro aspecto muy importante, que es limpiar nuestras oficinas o nuestras áreas de trabajo al menos una vez al día. Y también existe el concepto del día anual de la limpieza, donde usted hace una limpieza mucho más profunda y se dedica a botar todas aquellas cosas que usted tiene dudas de que puedan servir, pero ya a través del año se ha dado cuenta que no son útiles. Entonces, esa es otra de las S importantes, limpiar y dejar nuestra organización en orden. Y de último, estandarizar, que es buscar definir esas pautas de limpieza, de orden, de trabajo y documentarlas. Entonces, esa estandarización casi siempre va acompañada de generar procedimientos o pautas que la gente siga para poder aplicar eso en mi área y en otras áreas también de una forma como reglamentada. Disciplina es el control periódico, visitas o evaluación periódica que yo pueda hacer de los pasos anteriores. Entonces, la idea es que se hacen incluso auditorías de 5S, existe un formulario para hacer evaluaciones y usted puede montar todo un sistema de calidad basado en las 5S, o sea, creando todas estas pautas de orden y después aplicando el concepto de disciplina para evaluar mensual o semestralmente los procesos y poder tomar acciones específicas para mejorar. Entonces, básicamente, en la parte operativa, uno organiza, ordena y limpia, y después estandariza las partes, y por último ya genera una disciplina y hábito a través del seguimiento y las auditorías periódicas. Eso es básicamente lo que busca las 5S. Esto se llama ciclo de Deming, que es el planear, hacer, verificar, actuar, que lo que busca es generar los engranes para establecer el proceso de mejora continua. Entonces, yo, ¿cómo arranco? Digamos, yo planeo o defino lo que tengo. Tengo mi procedimiento de compras, por ejemplo. Lo documento y digo yo, así voy a hacer mis compras. Después voy a etapa de hacer, que es ejecutar ese procedimiento durante un plazo de 1 mes o 2 meses. Realizo las actividades de acuerdo a ese procedimiento que me planifiqué. Después de que han pasado esos 2 meses, hago una verificación. ¿Qué pasos están mal? ¿Qué puedo mejorar del procedimiento? ¿Qué cosas no se cumplen? ¿Qué controles me hicieron falta?
hago toda esa verificación y de acuerdo a esos puntos actúo. Y entonces hago los cambios en mi proceso de compras, creo los nuevos formularios, mejoro los equipos, capacito al personal, lo que haya que hacer y vuelvo a arrancar el ciclo. Entonces eso por eso se llama ciclo de mejora continua porque nos permite mejorar paulatinamente nuestros procesos. Ok, el libro también habla un poco de trabajo en equipo. Trabajo en equipo nos aplica en todos los niveles, pero sobre todo se busca que en planta la gente pueda ser cooperativa y trabajar unos con otros y poderse ayudar para lograr los objetivos. Tenemos que formar equipos, tenemos que tener procedimientos de trabajo, participar a las personas en esos procesos, esos procedimientos, para que se genere ese compromiso de estar trabajando juntos y ese compromiso de que se les da la oportunidad de proponer las actividades que van a hacer para poder buscar la mejor forma de hacer las cosas. Muy bien, también el libro habla un poco de metodología de solución de problemas. Y es muy importante tratar de estandarizar alguna metodología, porque muchas veces, yo tenía un profesor en la U que decía que a veces uno agarraba un problema de mate y cerraba los ojos y se iba como un toro hacia el problema. O sea, uno a veces embiste las cosas, no planifica, no analiza lo que está pasando y trata de buscar soluciones mecánicas sin pensar exactamente en cuál es el problema y cuáles son las opciones que tiene. Entonces, dice que se atacan los efectos y los síntomas en vez de atacar las causas. Eso es uno de los principales problemas. Tratamos de ver qué fue lo que pasó, pero atacamos nada más lo que vemos y no por qué pasaron esas cosas. Entonces, tratar de buscar las causas y poder resolverlas. Otro de los problemas es resolver problemas por medio de impulsos, ocurrencias y no mediante un plan de soluciones. Eso es, o como les dije, es tratar de resolver, de apagar los incendios, pero no haciendo un análisis o una planificación adecuada para buscar las mejores soluciones. Que hayan esfuerzos aislados y no hay mejora continua. Eso es que a veces se trabaja cuando hay problemas y cuando no hay problemas no se hace nada. Entonces vivimos, volviendo a decirlo, apagando incendios porque no generamos un proceso de mejora continua que me evite esos problemas en el futuro. Y de último, que no se estandarizan las soluciones. O sea, por lo general, los problemas se resuelven, pero no se documentan. Y no se documentan las soluciones que propusimos. Entonces, 2 años después se vuelve a presentar el problema y otra vez tenemos que estar improvisando las soluciones otra vez cuando ya las pudimos haber dejado documentadas. Entonces, es parte de los errores clásicos que existen a la hora de resolver problemas. Eso volvemos a hablar del planear, hacer, verificar, actuar, que ya lo mostré, pero que, como les dije, justifica o se desarrolla la norma basado en este ciclo, de forma que nos promueve a planificar, a tomar acciones, a revisar esas acciones y a partir de esos resultados modificar nuestros procesos, procedimientos, equipos, lo que sea necesario para que el ciclo empiece de nuevo. Ahora, basados en esos 5 tipos de errores que cometemos a la hora de resolver problemas, podemos pensar también en los pasos para una adecuada solución. Como ven a la izquierda, la etapa se divide en 4, que son las mismas etapas del ciclo de Deming para poder planear, hacer, verificar y actuar. Y esos primeros 4 pasos es definir primero el problema. Para eso hay algunas herramientas. Tengo que definir el problema. ¿Qué puedo usar? Un Pareto para ver cuáles son los defectos principales
o una hoja de verificación para ver cuáles aspectos se están dando y poder hacer un checklist y de acuerdo a eso ver, tener un diagnóstico preciso. Igual un histograma o gráficos de control son técnicas estadísticas que me van a ayudar a cuantificar y a identificar los problemas. Buscar todas las posibles causas, ya eso, teniendo el problema, hacemos un análisis de las causas. Entonces, ahí podemos hacer lluvias de ideas, podemos ver el problema, ir a ver la operación, a ver cómo es que funciona y por qué motivos está fallando. Después de ahí, buscar la causa principal de todas esas causas. Igual puedo usar herramientas estadísticas para poderlo lograr y empezar a definir actividades o planes para poderlo resolver. Entonces, el por qué, el dónde, el cuándo y el cómo hacer las diferentes actividades que me vayan a solventar este problema. Dentro del hacer es poner en práctica ese plan de acción. Entonces, definirle el plan, documentarlo, ponerle plazos responsables y después revisar conforme se vayan haciendo las actividades que éstas estén cumpliendo. Prevenir la recurrencia del problema, eso es estandarizar esas actividades que yo hice para que me queden como formas de trabajar y que en el futuro me sirvan para lograr esos resultados o lograr que los resultados de solución se mantengan. Y por último, revisar y documentar el procedimiento seguido para el futuro. O sea, yo lo diría diferente. Una vez que hemos resuelto un problema, ¿qué documentación nos quedó? Puede ser que yo defina un procedimiento o modifique el procedimiento que está para poder documentar las nuevas pautas y así evitar que el problema se dé en el futuro. O puedo crear una bitácora de mi actuar en ese problema para ir creando un registro histórico y que me permita, cuando ese problema suceda en el futuro, revisar esta historia y poder tomar acciones oportunas. Ok, igual existen disciplinas en el proceso de solución de problemas. Para eso vamos a capacitar o a formar un equipo que vaya a resolver el problema o que sea responsable del proceso o del área que estamos identificando. Se debe delimitar el problema, saber hasta dónde llega. La mitad de la solución de un problema es entenderlo, es entender cuál es el problema y por qué nos está aplicando y hasta dónde abarca ese problema. Un tercer punto es crear una solución temporal. En términos de norma, eso se llama corrección, que es tomar la acción inmediata para detener el problema o detener el sangrado, se podría decir, para después ya tener tiempo para encontrar la causa raíz y poder implementar un plan de acciones correctivas efectivas. Y una vez ese plan se implemente, eso va a significar la serie de actividades que yo voy a determinar para resolver el problema y eso lograr que se evite el problema en el futuro. Y por último, hacer un cierre registrando la información que ese problema me generó como conocimiento para la empresa y además reconocer al equipo su participación y su apoyo en este esquema de solución. Si los voy cansando, me interrumpen. Cualquier cosa estoy aquí. Si tienen alguna duda, me dicen. Ok, el libro también incluye una serie de datos estadísticos que no vemos aquí como un curso de estadística, pero que nos pueden servir de apoyo un poco en entender un problema. Usted, a partir de un problema que ya tiene, se determina un objetivo, define la información que requiere, esa información puede que esté disponible o puede que no. Si está disponible, se analiza.
Si no está disponible, hay que generar análisis de datos o empezar a recopilar información para poder tener la información suficiente para poder analizar. Y después de que se obtiene, aquí nos falta una línea entre análisis y sí, se hace el análisis, falta una línea aquí con conclusiones. Esas conclusiones del análisis me permiten definir acciones y tomar decisiones y después ver si estos dieron resultados. Y si no dieron resultados, pues me puedo devolver al análisis y así hacer un ciclo en estos últimos 4 partes hasta lograr el resultado. Voy a ponerlo aquí con el puntero. De análisis yo paso a conclusiones. De conclusiones defino las acciones o decisiones. Veo si estas decisiones dieron resultado y si no, me devuelvo otra vez al análisis para definir nuevas acciones o incluso a veces puedo devolverme a obtención de información para poder hacer de nuevo el análisis, generar conclusiones, acciones y buscar los resultados. Muy bien. Existen 6 M's para el análisis de un problema. Esto es teoría de análisis de causas. Entonces, se definió de sus términos en inglés, pero igual ya buscamos palabras en español que se parezcan las 6 M's para poder clasificar algo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Usted tiene un problema. Por ejemplo, su nivel de rechazo de producto terminado está subiendo. Está llegando a niveles alarmantes. Entonces, esto lo que me permite es analizar basado en 6 puntos de vista el problema que tengo. Entonces, mi nivel de rechazo del producto ha subido. ¿Qué relación tiene eso con los materiales? Entonces, puedo llegar y hacer un pareto, a ver de mis rechazos, a ver si alguno tiene que ver o cuáles tienen que ver con los materiales usados. Y después de identificar eso, bueno, ¿qué problemática puedo encontrar en materiales? Se han hecho cambios de proveedor, se han hecho cambios de procesos para poder modificar diferente las materias primas o los materiales que yo uso y eso me ha generado efectos. Otra de los puntos de vista es la maquinaria. Ver si los equipos que yo tengo me generan algún inconveniente, han habido cambios, problemas de mantenimiento, nuevas máquinas. O cuál ha sido la influencia de la maquinaria en mi proceso. Otro de los puntos de vista es la mano de obra, y la mano de obra se relaciona al personal. Tenemos problemas de capacitación, tenemos problemas de falta de personal, tenemos problemas de ausentismo del personal, o tenemos problemas incluso de que este personal no sea idóneo para lo que yo espero. Otro de las M's es ver la óptica desde las mediciones. No tengo equipos de medición adecuados, no estoy midiendo lo que espero y entonces mis materiales no están cumpliendo o mi proceso no se está regulando bien porque no tengo mecanismos para medir mis procesos. Otro de los puntos de las ópticas es el ambiente o el medio ambiente, qué influencia tiene las condiciones climáticas, el área donde estoy, cualquier aspecto, ya sea de la comunidad o demás, que me pueda estar afectando o que yo pueda estarles afectando a ellos y esto me esté dañando mis resultados. Y por último, los métodos, que es como el más importante en la mayoría de los procesos porque es el que define la forma de trabajar, los procedimientos que yo esté usando, las actividades que yo haya definido para resolver un problema o para, en ese caso, trabajar mi producto y esos métodos hayan cambiado o no los esté entendiendo la gente, no los tengo bien documentados. Cualquier cosa de estas va a ser una de las causas para que mi nivel de rechazo haya subido. Entonces, como ven, lo que busca es tomar un problema y analizarlo con 6 ópticas diferentes para poder determinar las causas de esas ópticas o esos puntos de vista.
Entonces, yo con eso voy a conocer mejor mi situación y poder tomar acciones específicas. El pensamiento, otro de los temas que habla el libro es el pensamiento estratégico o el pensamiento en general de una organización. Voy a dividirlo entre la parte operativa, la directiva y la estratégica. Entonces, nosotros muchas veces nos enfocamos en la parte operacional, que es cuando realizamos las tareas y cómo las hacemos. Pero muchas veces nuestras debilidades parten de aspectos más altos que no son tan visibles, como una adecuada orientación estratégica hacia lo que queremos o una adecuada dirección de cómo debe trabajarse el grupo operativo. Entonces, para que vean que existen esas tres dimensiones. Ok. Y finalmente, en la parte de datos, tenemos temas, o sea, tenemos diferentes tipos de datos, cualitativos o atributos. Okay. Cualitativos son aquellos que yo pueda medir, por ejemplo, una dimensión, o sea, un peso. Si estoy, no sé, definiendo mi producto que es, digamos, bolas de queso Edam, por ejemplo, que son el queso rojo ese que viene en pelota, ¿ok? Una variable cualitativa es el peso de ese queso. Entonces, si yo establezco un peso de 500 gramos, más o menos una tolerancia de 10 gramos, entonces esa va a ser mi variable. Entonces voy a tener quesos de 501, 502, 505, 495, 490 y todos esos cumplen con el rango de especificaciones que ya nos definimos. Entonces, un análisis cuantitativo me permitiría tomar una muestra de los quesos, pesarlos y ver cómo están los gráficos de control que yo pueda crear de ese control de peso y poder ver si existen tendencias o no. Eso es el análisis por el análisis cualitativo. Y el análisis por atributos ya me clasifica por defectos. No me cuantifica, no me dice el nivel de defecto entre uno y otro, nada más me clasifica las cosas con defectos o sin defectos. Entonces, esos se llaman atributos. Entonces, si yo determino que un producto puede tener, o sea, tiene que estar bien de color, tiene que tener buena forma, no puede tener irregularidades, o sea, yo defino una serie de posibles defectos y después evalúo esos defectos en forma de atributos, entonces puedo clasificar cada defecto como un pasa o no pasa. Entonces pasa por color, pasa por forma, pasa por que no tenga rebabas o no pasa. Y entonces ese es otro tipo de análisis que también existen gráficos para medición por atributos y que nos permiten evaluar la calidad de los diferentes productos que yo haga. Dentro de las variables, entonces ya hablamos de las cualitativas. A ver, sí, cualitativas son las cualidades y atributos ya los vimos. Y dentro de las cualitativas podemos cuantificarlas. Entonces puedo definir, y ahí sí tengo mediciones de peso, esa que les hablaba de las bolas de queso, la puedo cuantificar y puedo generar gráficos en ese sentido. Hay variables discretas y variables continuas. Variables discretas son aquellas que trabajan en parámetros ya establecidos, bueno, malo, o que trabajan con valores enteros o, como les dije, con una serie de características predeterminadas. Mientras las continuas pueden ser cuantitativas y pueden tener diferentes valores y por eso se pueden medir en forma, dependiendo del tipo de análisis que usted vaya a usar. Profe, una pregunta. Sí, claro. En sí, ¿cuál sería la diferencia entre variables cualitativas o atributos?
Ok, realmente no. O sea, variables cualitativas o atributos, sí, yo tal vez lo dije mal. Es lo mismo. O sea, son cualidades que uno determina. La otra opción entre cualitativas o atributos, lo contrario son las cuantitativas. Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, son cualidades o características que yo puedo medir o identificar en un producto, pero que no las puedo cuantificar en términos de dimensiones. Entonces, por eso le digo, básicamente son los pasa o no pasa de un producto. Es que yo dije cualitativas y no son cuantitativas, son las que puedo medir, y cualitativas las que puedo identificar cómo pasa o no pasa. Gracias, profe. Y como les dije, casi siempre las de atributos o cualitativas van a ser discretas. O sea, tengo parámetros ya definidos a los que puedo llegar para evaluarlos. Y las cuantitativas, pues sí pueden ser casi siempre continuas, porque puedo tener diferentes mediciones o una infinidad de números entre uno y otro como característica de la regla numérica, que me permite tener cualquier cantidad de valores. Entonces, casi siempre las cuantitativas trabajan con variables continuas y las cualitativas o atributos con variables discretas. Gracias, profe. Con mucho gusto. En términos de proceso, yo tengo una serie de aspectos que voy a tener en cuenta, que son mis variables de entrada, que son las condiciones que yo tengo definidas para el proceso, y mis variables de salida, que son los resultados que me genera el proceso. Y casi siempre yo voy a definir entonces los resultados contra mis especificaciones. Para darles un ejemplo, vuelvo al ejemplo de los quesos. Entonces, tengo ciertos datos de, por ejemplo, acidez o de manejo de las mezclas que uso para poder generar mis quesos, y esos son mis variables de entrada. Las variables de salida son el resultado de cómo queda mi queso una vez que esté terminado. Entonces, esas variables de salida van a reflejarme resultados que yo comparo contra especificaciones. Entonces, puedo decir el peso de este lote en promedio es de tanto, o esta muestra, estas 5, pues tienen estos diferentes pesos, y los comparo contra las especificaciones y veo si cumplen con la tolerancia asignada, y puedo decir que están conformes. ¿Qué sería un peso no conforme? Por ejemplo, que mi bola de queso, que dijimos que era de medio kilo más, o de 500 gramos más o menos 10 gramos, alguna pese 450 gramos. Entonces, eso está fuera del nivel de tolerancia y se convierte en un producto no conforme por una variable cuantitativa que yo tengo establecida ya en una especificación. Ok, y siguiendo un poco con la parte estadística con la que termina el libro, vamos a hablar un poco de tendencias, de medidas de tendencia central. La primera es el promedio. El promedio es lo que es la herramienta estadística más sencilla y que nos ha generado muchos problemas, y ya les explico por qué. ¿Ustedes creen que podemos evaluar los salarios de este país basados en un promedio? Bueno, digamos que sí, y que ese promedio al final de, no sé, 300,000 colones. Pero no me dice mucho del salario de la gente si yo hago un promedio de los 3 millones de personas con sus salarios en el país. Entonces, el promedio me da una idea de algo, pero no me permite evaluar los extremos de ese algo. Por ejemplo, en este dato de los salarios, cuando usted incluye a Keylor Navas, que gana como 8 millones de dólares al año, entonces este señor
afecta el promedio del país significativamente siendo un solo individuo. Entonces ahí es donde uno nota que a veces el promedio no es la mejor medida para poder utilizar. Es la más sencilla y me permite contemplar todos los datos, pero funciona siempre y cuando los datos tengan un nivel de variabilidad pequeña. Ya con variabilidades altas, el promedio no es una medida tan eficaz. La mediana es igual al valor central que divide los datos a la mitad. ¿Qué significa esto? Bueno, incluso la mediana para salarios puede ser incluso mejor, porque lo que pide es que se acomoden todos los salarios, o sea, todos los individuos con sus salarios, desde el que tiene el menor hasta el que tiene el mayor. Y nos medimos en el punto medio. Entonces, esto sí es una medida que no, el efecto, por ejemplo, Keylor-Navas no va a afectar cuando usted utiliza la mediana para determinar el salario promedio, porque ese punto extremo altísimo, pues solo se considera como un punto y no afecta. Entonces, la mediana a veces es mejor para poder medir cuál es el centro o la tendencia de algo, pero es menos común. Casi siempre todo el mundo usa el promedio. Y la moda es aquel número que en el conjunto de datos es más común. Para ser exacto, digamos, vamos a decir algo más jocoso que real. Debido a las fiestas de diciembre y a todas las celebraciones de fin de año, tenemos un montón de chiquitos que nacen en septiembre. Entonces, si usted sacara la moda de los nacimientos por mes de la población, pues probablemente le tienda a ser septiembre. Entonces, eso significa moda, el valor que más se repite en una colección de datos. Entonces, no es ni el promedio, no es el valor más alto, es el que más se repite. Entonces, esas son tres medidas que pueden utilizarse. Mediana como el punto medio, la moda, el que más se repite, y la media o la sumatoria de los datos dividido entre el número de datos es el tercer mecanismo. Profe, para Sí, claro. efectos de evaluación, que ahí veo unas fórmulas en el libro. Y ya empieza a temblar, dice usted, sí. Sí, sí, yo, por Dios, yo pasé estadística por hace años. Entonces, no sé qué tan profundo es como esta parte del tema. No. Recuerden que ustedes están en la bonanza de la UNED, entonces no van a tener grandes problemas porque no tenemos exámenes. Entonces, por más que nos queramos poner creativos, pues tendrían todo el material disponible para que ustedes puedan ejecutar una solución. Entonces, casi siempre no ponemos problemas numéricos precisamente por eso, porque al final ustedes tienen todo el material, pueden sacar una calculadora, pueden llamar a su primo el estadístico, entonces casi siempre tratamos de buscar más cosas de interpretación más que de análisis. Entonces lo que queremos es que ustedes conozcan los términos y los puedan utilizar, pero no creo que les vaya a salir un formulón de esos de cálculo de la desviación estándar. Ok, sí, porque en el primer API me estaba súper bien, me falta el segundo, entonces me quedé como con la duda. Ok, dentro de las medidas de dispersión, ¿qué es dispersión? Pues vamos a tratar de explicarles un poco eso. Dispersión es qué tan variables son los datos. Y entonces, si por ejemplo estoy hablando de alturas, entonces la variabilidad no es tan alta porque voy a tener personas entre 1,50 m y 1,80 m, por ejemplo. Entonces tengo 30 centímetros, que es la medida de la variabilidad que tengo de los datos. Entonces cada vez va a ser muy poco común encontrar personas de 1 metro o encontrar personas de 2 metros. Entonces, lo que quiere decir las medidas de dispersión es evaluar qué tan variable es la población de datos que yo tenga. Entonces, una de las más comunes es la desviación estándar, pero ya con la compañía nos adelantó que es un formulón terrible. La ventaja es que ahora las calculadoras tienen como un muy sencillo
usted puede calcular la desviación estándar con cualquier calculadora científica. Obviamente, el problema de todo esto es lo que pasa siempre. Si usted no sabe cómo se usa bien la calculadora, puede que esté interpretando mal y generando la desviación estándar incorrecta. Y máxime que como está calculada, no puede usted saber si está bien o no. Entonces, si van a usar desviación estándar, pues conozcan bien la fórmula, aplíquenla y traten de usar adecuadamente una calculadora para poder verificar. Desviación estándar poblacional, pues es otro tipo de desviación estándar, varía un poco, pero valora más la población. Pero casi siempre usamos la desviación estándar muestral, que está basada en los datos que yo tengo a mano. Igual van coeficientes de variación, que es dividir la desviación estándar entre el promedio. Entonces, la desviación estándar, como les dije, es el promedio de las desviaciones o las diferencias entre los datos, y eso dividido entre el promedio me da ese coeficiente de variación. El rango, para hacer algo sencillo, es el resultado entre el valor mayor y el menor. Entonces, en ese caso, el rango que hablábamos ahora era entre el 1,50 m y el 1,80 m, el rango es 30. Entonces, esa es la diferencia entre el valor máximo y el menor. Y la varianza es la desviación estándar al cuadrado, o sea, 2 veces la desviación estándar. Si la desviación estándar es 5, la varianza es 25. Y usa al cuadrado nada más para contemplar los valores negativos y demás, pero es un asunto estadístico. Ok, ahí vienen los bellos ejercicios. Bueno, pero yo no voy a entrar en esto porque sí les recomiendo que utilicen ya sea una calculadora o ya sea la compu o el Excel para poder hacer estos cálculos, pero sobre todo no pensando en llegar al resultado, sino en entender qué es lo que hace la fórmula para poder llegar a los valores esperados. O sea, como les acabo de indicar a la compañera, probablemente no van a venir análisis estadísticos para la API2, pero no puedo garantizarlo porque igual yo no lo hice. Entonces son ejercicios que es bueno que conozcan porque en la empresa pasa muchas veces que alguien les dice calcule no sé, la moda, y usted no sabe ni qué es. Entonces la idea es, ¿cuál es la moda en ese conjunto de datos? Bueno, es el dato que más se repite, entonces hay que revisar los datos. ¿Cómo lo haría yo? Copiaría todos esos datos, los coloco en orden y veo cuál es el que más se repite, porque ya ordenados pues me quedan agrupados. La mediana, igual, con ese ordenamiento de datos del primero al último, me voy al punto medio de eso y esa es la mediana. Y el promedio, pues ya saben que es la sumatoria de todos entre el número de datos. Entonces, pueden hacer algunos ejercicios de esos para que apliquen los conceptos que estamos viendo sobre estadística y más que saberse las fórmulas o demás, quiero que entiendan los conceptos. Estos que yo les estoy mencionando, pues nunca los uso, o sea, pero los conozco de manejar un poco la teoría. Ok, ahí vienen los resultados para que los puedan corroborar. Ok, son suficientes las tendencias las medidas de tendencia central para criterios de calidad, pues no. No porque, como dice ahí, no toman en cuenta la dispersión. Las tendencias de la mediana, el promedio y la moda, pues pueden verse muy afectados el análisis de datos por la variabilidad que no lo miden estos aspectos. Entonces, por eso es mejor complementar con la dispersión, con las medidas de dispersión, que en este caso es la desviación estándar, que es esa preciosísima fórmula, el rango, que es nada más la resta entre el mayor y el menor, la varianza, que es el cuadrado de la desviación, o este coeficiente de variación, que es la relación entre el promedio y la desviación. Y ahí vienen algunos ejemplos. Bueno, sí, estos ejemplos también. Vamos a ver esto qué es.
Ok, esto es un ejercicio ya de análisis de problemas. Profe, el capítulo 10 no lo tenemos acá. El capítulo 10. Es que ese es del 11 o es el que sigue. Ok. No, pero nada más voy Se a salir un adelantó. poquito porque deben un segundo. Perdón, está pasando un camión, tengo un segundo a apagar. Ok, ya abrí el libro, el capítulo 10. Perdón, mi calle es muy silenciosa, pero hoy está pasando el camión de la basura, así que ese no lo puedo evitar. Entonces, le decía, capítulo 10 es Pareto, estratificación y hojas de verificación. O sea, sí es importante y sí está dentro de los materiales del curso, lo que pasa es que no fue elegido dentro de los tópicos que se colocaron en la presentación, pero sí está incluido dentro de los materiales del curso. Entonces, saber que el análisis de Pareto también lo pueden encontrar en cualquier libro o lo buscan en internet. Hay ejercicios muy bonitos del Pareto. Y aquí viene algún otro ejercicio, pero como les dije, son ejemplos de cómo hacer un análisis de causas para un problema dado. Ya por dicha pasó el camión. Y esto es para ver qué diagrama se puede usar. En este caso es hacer un diagrama, un causa-efecto. Como dije, hay diferentes problemas, ustedes lo que tienen que hacer es ubicar el, el problema que quieren en en los 6 grupos de causas y empezar a ver cuáles de esas causas tienen relación con el problema y entonces se determina lo que llaman subcausas. Por ejemplo, en este caso, es un análisis de un chasis o de un problema que puede haber en un chasis. Entonces, respecto a mano de obra, ¿qué problemas pueden estar relacionados con la problemática identificada del chasis? El problema de inadecuada o inadecuada supervisión o supervisión inadecuada o problemas con la capacitación de los operarios. Si yo lo veo con respecto a materiales, que hay materiales que no están adecuados o que no son los mejores, o materiales fuera de especificación también. Entonces, como ven, en un análisis de Chicago me va a permitir clasificar un problema en causas y esas causas en subcausas, que al final son las que estudio y las que empiezo a cuantificar para poder tratar de resolver el problema que ya
tenga identificado. Entonces, un poco más de ese detalle. Y ahí clasifica los diferentes problemas, les hace análisis secuenciales de causa y efecto. Y último, vamos a ver un poco de diagramas de flujo. Hay diferentes tipos de diagramas. Yo tengo que elegir cuál es el diagrama que voy a usar, definir cuál es el nivel de detalle que voy a utilizar y realizar el diagrama y después revisarlo y ya aprobarlo, en ese caso, por el área respectiva. Estos son los símbolos que se usan normalmente. Operación, este círculo para inicio de fin, un rombo para decisiones y el traslado o la relación entre los diferentes iconos es a través de flechas de dirección. Entonces, básicamente aquí inicio, pero realmente debía iniciar con una bolita, encender el reproductor, hay una decisión si está vacía la bandeja o no, si no, entonces se retira. Esto es como el ejemplo de poner a funcionar un reproductor de algún tipo. ¿Está vacía la bandeja? Sí, entonces un DVD y presionar play. Eso es como el proceso básico para poder poner un disco o poner un DVD. Y un CIPO, que es Suppliers Input Process Output Customers, es un esquema para poder conocer la organización como un todo, poder generar un diagrama que simplifique o que resuma todos estos aspectos. Entonces tengo que definir cuál es el proceso, tengo que identificar las salidas, los clientes, establecer las entradas y los proveedores y después toda esa información colocarla en este diagrama. Proveedores de entradas, el proceso, que son las actividades que tengo aquí en la parte inferior. Estas son las actividades, estas son las salidas, estos son mis clientes, y eso en general es una propuesta de un CIPOC. Hay diferentes diseños, pero este está bonito. Hay otras herramientas de calidad, como son los diagramas de afinidad, que no voy a entrar mucho en ellos. Y yo creo que con eso acabamos lo que es la presentación. Para mencionarles cómo estamos en cuanto a actividades, hoy estamos en tutoría número 3. Ya terminamos la API 1 y la tarea 1. Esas dos ya se hicieron. Estamos en tutoría 3. Ya a partir del 12 de julio y hasta el 18, pues es la entrega de la parte A del proyecto, con lo que superaríamos la mitad del curso para ir a la tutoría 4, que es el 20 de julio, creo que es. Y después de la tutoría 4, nos toca la API 2 y la parte B del proyecto. Entonces, en la tutoría 4 estaría explicando la parte 2 del proyecto y procurando que a ustedes les vaya bien en la API 2. ¿Dudas, problemas, quejas, comentarios? No, profe, por el momento no, gracias. Creo que estamos bien, profe, sí. Okay. Vamos bien un poco. Ok, entonces, si estamos bien, lo estaría yo terminando la clase hoy. Les agradezco muchísimo. Igual, recuerden que estamos dispuestos en los foros. Si tienen dudas, suben el correo y cualquier cosa revisen sus tareas. Si tienen alguna retroalimentación que requieran, me lo indican. ¿Ok? Les agradezco mucho y les deseo una excelente noche. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, buenas noches. Feliz fin de semana.